Bien, chicos, entonces vamos nosotros a continuar viendo y analizando lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto y habíamos hecho la clasificación ya de la clase de los tejidos que conocemos. Y habíamos dicho que tenemos los epiteliales, tenemos los musculares, los nerviosos, y habíamos hecho la definición o conceptualización de cada uno de ellos, ¿ya? El día de hoy continuaremos analizando, ya que por cuestiones asimismo de tiempo no pudimos concluir. Ya, nosotros habíamos hecho y habíamos mencionado que en cuanto a los tejidos animales, se van a dividir o clasificar en dos tipos, tanto en especializados como en no especializados, mismos que se van a volver a clasificar en tejidos epiteliales y en tejidos conectivos. En cuanto a los tejidos especializados, como usted puede observar, tenemos a los tejidos musculares y los nerviosos. Al hablar de los tejidos no especializados, nos vamos a dar cuenta que también estos se van a subdividir en tejidos de recubrimiento, tejidos glandulares, tejidos conjuntivos, adiposos, cartilaginosos, óseos y también conocidos como los sanguíneos. ¿Ya? Pero antes de pasarnos a esta clasificación propiamente, vamos a leer qué es un tejido. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de qué es un tejido? Muchas gracias. Yo les. Ya, gracias. Función del tejido. Almacena grasa, forma células sanguíneas, devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Ya. Asimismo, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿de qué está formado un tejido? Un tejido es la formación de varias, ¿qué? De varias células. Correcto. Los tejidos entonces están formados o están conformados por varias células. Esta unión o esta combinación de las células van a dar lugar a la formación de un tejido. Y más adelante estos mismos tejidos se van a clasificar en tejidos epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. ¿Ya? Entonces nosotros la clase anterior habíamos hecho justamente ya la definición de cada uno de ellos, ¿ya? Pero vamos el día de hoy a recordar y luego pasarnos al siguiente tema. Ayúdame, por favor, con la lectura del tejido epitelial. El tejido epitelial sirve de... A ver. ¿A qué hace referencia el tejido epitelial, por favor? Solo tiene que leer, nada más. El tejido epitelial sirve de cobertura. Entre estos se encuentran la piel y el revestimiento de varios conductos en el interior del cuerpo. Ok, muchas gracias. A eso hace referencia justamente el tejido epitelial. El tejido epitelial, como usted, bueno, la compañera nos acaba de leer, nos dice que es un tejido básico. Se va a entender como tal, como un tejido primario, que está constituido por la agrupación o por la unión de varias células. Estas células obviamente van a estar situadas o van a estar ubicadas de una manera adyacente. Cuando yo digo de una manera adyacente, me estoy refiriendo a que por lo general están bastante unidas o bastante cercanas. A eso hace referencia el tejido epitelial, que primero que nada se va a considerar o se va a catalogar como un tejido primario que está constituido por la unión de varias células. Estas células van a estar de forma adyacente, y cuando digo adyacente, justamente se refiere a la cercanía que tienen una de las otras, ¿ya? Es decir, que van a estar fuertemente adheridas, como les acabo de mencionar, una de otra. También podemos mencionar dentro del tejido epitelial que tiene una escasa matriz extracelular. Esto hablando propiamente de las células unicelulares y de las células multicelulares. ¿Ya? Al tejido epitelial, jóvenes, se le va a relacionar de manera estrecha con el tejido conjuntivo, ya que ambos cuentan con una membrana basal. Les recuerdo que nosotros ya habíamos definido a lo que hace referencia la membrana, ¿no es cierto? Al hablar del tejido epitelial, también vamos a dar a conocer algunas características. Entre ellas podemos decir que carecen de vasos sanguíneos, que es lo contrario a los otros tejidos que más adelante lo veremos.
Ya en este caso, como les acabo de mencionar, carecen de vasos sanguíneos, carecen de vasos e incluso de vasos linfáticos, e incluso este tipo de tejidos carecen de fibras nerviosas. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia el tejido epitelial. Ahora vamos a analizar el siguiente, a lo que hace referencia el tejido conectivo. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura? El tejido conectivo consiste y une los tejidos como el óseo y el sanguíneo y el Linfático. linfático. Ya. Al hablar nosotros del tejido conectivo, también podemos, bueno, también es conocido como el tejido conjuntivo. No se olvide de eso, ¿sí? Al hablar del tejido conectivo, también se lo va a entender como un tejido conjuntivo. En este caso del tejido conectivo o conjuntivo se va a caracterizar por tener cantidades variables de matrices extracelulares. A eso hace referencia el núcleo, la membrana plasmática y la membrana citoplasmática, ¿ya? Dentro de esto nos vamos a encontrar a diversos tipos celulares. Más adelante podemos hacer la definición de cada uno de ellos, ¿sí? También podemos mencionar algunas características de este tipo de tejido conectivo, perdón, como un tejido de sostén, ya que se relaciona bastante con los tejidos epiteliales y los tejidos musculares, ¿ya? A lo que se refiere justamente. Al hablar del tejido conectivo, perdón, también podemos hablar de que este forma una especie de trabéculas y tabiques, más conocido como tal, en el interior de cada uno de los órganos que están formándose, ¿sí? Podemos mencionar algunas características también que en este tejido conectivo se encuentra almacenados ciertos lípidos, ya ciertos lípidos que representan una reserva nutritiva. A eso hace referencia entonces el tejido conectivo. Sigamos por favor con el tejido muscular. Les recuerdo que solo estamos recordando lo que vimos la clase anterior. El tejido muscular, por favor. El tejido muscular consta de músculos estriados y voluntarios que mueven el esqueleto y los músculos lisos, tal como el que rodea al estómago. Ok, entonces al hablar yo justamente del tejido muscular, voy a hablar de un tipo de células que son capaces de moverse o contraerse. Eso habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Este tipo de células reciben una orden de las células nerviosas, es por eso que se conoce tal como tejido muscular. Entonces, definimos al tejido muscular como una especie de células que son capaces de moverse o contraerse, ya que estos reciben la orden de las células nerviosas y obviamente que posterior a esto se van a relajar, dando lugar a lo que hoy conocemos como el movimiento. A eso hace referencia justamente el tejido muscular, ¿sí? Las células que lo conforman son denominadas, les recuerdo que habíamos visto como miocitos o también fibras musculares. ¿Ya? A esto decimos también que contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas, tales como la actina y la miocina también. Eso habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Ahora, hablemos por favor del tejido nervioso. Alguien que me ayude con esa lectura. El tejido nervioso está formado por células nerviosas o neuronas y sirve para llevar mensajes hacia y desde varias partes del cuerpo. Ok, muchas gracias. Ese es el último tejido que vamos a analizar, ¿no es cierto? Les recuerdo que son en relación a la clasificación de los tipos de tejidos. Finalmente, como bien acaba de leer la compañera, tenemos el tejido nervioso, a lo que hace referencia que es capaz de captar las variaciones del medio, es decir, que elabora una respuesta y conduce como tal a los órganos efectores o receptores. Este tipo de tejido nervioso sabemos hoy en día que está constituido o formado por dos tipos de células, llamadas neuronas o también conocidas como las células de glía. Yo les hago una pregunta. ¿En dónde se encuentran situadas en nosotros los seres humanos las neuronas? En el cerebro. Correcto, en el cerebro. Ya, bien. Antes de continuar, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Anthony Morocho. Anthony Morocho, ¿me podría recordar cuáles son los cuatro tipos de tejidos que conocemos?
que les acabo de dar. Anthony Morocho. Hola. Hola. Vamos con Carla Galarza. ¿Me recuerda solo los 4 tipos de tejidos que acabamos de analizar? Lisa, ¿me podría por favor repetir la pregunta? ¿Cuáles son los 4 tipos de tejidos que les acabo de explicar? El, ¿El y cuál más? Nelly el Aguilar. tejido conectivo, Ya, ok. El tejido conectivo. el muscular, Muy bien. ¿cuál era el otro? El tejido nervioso Perfecto. y el tejido algo así le dicen Epitelial. Ok. Sí, ese es el. Gracias, Carla. William Bermeo, ¿me vuelve a recordar cuáles eran estos 4 tipos de tejidos? El conectivo, Ok, muscular, ok, nervioso y epitelial. ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, a eso entonces entendemos los 4 tipos de tejidos que tenemos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bien, en la primera diapositiva que yo les coloqué, les había mencionado que los tejidos no especializados se van a subdividir en tejidos epiteliales y en tejidos conectivos, a la vez que los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos se van a volver a subdividir, tanto en tejidos de recubrimiento como en tejidos glandulares. Y los tejidos conectivos van a dividirse en conjuntivo, en adiposo, en cartilaginoso, en óseo y sanguíneo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy analizaremos estos tipos de tejido. Empezaremos a analizar los tejidos de recubrimiento y para ello, ayúdeme por favor alguien con la lectura. Los tejidos de recubrimiento, ¿a qué hacen referencia? De las armas pueden ser letales. Cualquiera puede leer, dicen. Sí, Joana. Siga nomás. Tejidos de recubrimiento son tejidos que recubren la superficie corporal extrema e interna de un animal, además de los diferentes órganos. Epitelios de revestimiento, tejidos glandulares. El epitelio glandular está constituido por células especializadas en la secreción modelado de la célula secretora, las que pueden estar aisladas o agrupadas constituyendo las glándulas unicelulares o multicelulares respectivamente. Ok, muchas gracias. Entonces, primero que nada, vamos a analizar desde el primer punto. Los tejidos de recubrimiento, mismos que están, como les acabo de mencionar, subdivididos. Los tejidos epiteliales se clasifican en los siguientes. Uno de ellos es el tejido de recubrimiento o también va a ser conocido como tejido de revestimiento. Ya, al hablar de tejidos de recubrimiento o de revestimiento, me voy a hacer referencia o voy a definir lo que recubren la superficie corporal externa e interna de un animal o también podemos catalogar aquí al ser humano. Además de los diferentes órganos en este caso. Ustedes, como pueden observar en la figura que les he colocado en la diapositiva, nos damos cuenta que en la parte superior más oscura, en esta clase de tejido, hay un epitelio que se observan algunas características como tal. ¿Sí? Entre estas características vamos a mencionar o podemos dar a conocer las siguientes. Primero que nada, decimos que las células están muy próximas entre sí.
usted puede observar cada una de ellas. A eso hacía referencia cuando decía que son células adyacentes, ya que están unas cerca de la otra. Entonces, la primera característica dice que las células están muy próximas a la otra. ¿Ya? Esa es una de las características de los tejidos de recubrimiento o también conocidos como tejidos de revestimiento. ¿Ya? También en esta situación cabe mencionar que las células forman una o varias capas. En este caso, las células más externas son las más antiguas y las células más internas son las más jóvenes. ¿Ya? Es algo bastante curioso lo que ocurre dentro de este tejido, porque como les acabo de mencionar, que las células que están más externas, es decir, como un nivel más profundo, son las células más antiguas y las células que están internas, próximas, son consideradas o catalogadas como las células más jóvenes, así como puede observar usted en la imagen, ¿sí? Dentro de otras de las características de este tejido de recubrimiento, es bueno mencionar también que las células, en este caso de los tejidos epidérmicos, presentan diferentes formas que suelen ser regulares o también suelen llamarse poliédricas. Es decir que este hecho ha dado lugar a diferentes tipos de tejidos epidérmicos. Al hablar de tejidos epidérmicos propiamente hago referencia a la piel en el caso de los seres humanos. ¿Ya? Si en el caso de los seres humanos es la piel, ¿qué será en el caso de los animales? ¿Qué piensan ustedes? El pelaje. Ya, muy bien. El pelaje también nos dice la compañera. Dentro de los tejidos de recubrimiento también existe una clasificación, ¿ya? Pero esto es una definición bastante simple para no confundir. Al hablar de tejidos de recubrimiento también podemos definir que son tejidos simples, que son tejidos estratificados y también se los define como tejidos pseudoestratificados, ¿ya? Eso no vamos a definir para no confundirlo. Al hablar de tejidos de recubrimiento, hablo de tejidos simples, de tejidos estratificados y pseudoestratificados. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar el siguiente tipo de tejido glandular en este caso. Ayúdeme, por favor, alguien con la lectura. Tejidos glandulares. Ya dicen. El epitelio glandular está constituido por células especializadas en la secreción, modelo de célula secretora, las que pueden estar aisladas o agrupadas, constituyendo las glándulas unicelulares o multicelulares respectivamente. Ya, muchas gracias. En este caso, vamos a hablar de la célula, entonces, del tejido glandular. Dicho de otra manera, que las células están formando justamente estos tejidos, ¿no es cierto? En el caso de los tejidos glandulares, a diferencia de los epitelios de revestimiento o de recubrimiento, podemos incluirle a un tejido conectivo. Es decir que a partir del tejido glandular, aquí está, a partir del tejido glandular se va a dar a conocer lo que es el sostén o también conocido como estroma. Este mismo sostén o estroma va a dar forma o va a dar lugar al tejido epitelial funcional conocido como parenquima. Para que me entiendan de una mejor manera, hagamos referencia a lo que es un estroma. Dentro de lo que es la biología, estimados estudiantes, al estroma se lo va a definir como un término bastante complejo. Primero que nada, estroma hace referencia al sostenimiento de células, ¿ok? También puede decirse que el estroma es una clase de tejido conjuntivo que brinda sostén a otro tipo de tejido. Es lo que les decía, que el sostén, en este caso el estroma, hace referencia a un tipo de tejido que da lugar a otro tipo de tejido. Yo sé que suena una especie de trabalenguas, pero la biología es así, ¿no? Y espero que me estén entendiendo más que nada. Vuelvo a repetir, dentro de los tejidos glandulares existe una formación que se va a conocer como sostén o estroma. Es decir, que dentro de este tejido habrá otro tejido, conocido como sostén o estroma. Para que se entienda de mejor manera, el estroma es una clase de tejido conjuntivo o también conocido como tejido conectivo.
¿Cuál es la función justamente de este tejido conjuntivo? Este brinda sostén a otro tipo de tejidos, en este caso conocido como el parenquima. Entonces, para que ustedes puedan entender de mejor manera, en este caso, miren, chicos, les explico. Los tejidos glandulares, primero que nada, están formados, en este caso, por el estroma, o también conocido como sostén. El sostén o estroma está conformado, en este caso, por el parenquima, o también conocido como tejido epitelial funcional. ¿Cuál es la función de forma general de los tejidos glandulares? Es justamente sostener a otro tipo de tejidos, que en este caso será conocido como parenquima. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Luis. Ok, espero que esté claro. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora hablaremos de los tejidos conectivos. Todos estos hacen referencia a esta clasificación que teníamos acá, ¿sí? Los tejidos conectivos se subdividían en conjuntivos, adiposos, cartilaginosos, óseos y sanguíneos. ¿Ya? Cada uno de ellos con su respectiva definición. Empecemos analizando el tejido conjuntivo, por favor, antes que se nos termine el tiempo. ¿Alguien que me ayude, por favor? Tejido que consiste y protege la estructura de otro tejido y órganos del cuerpo. El tejido conjunto también almacena grasa, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos de los órganos, además de reparar daños en los tejidos. Ya, a eso se referencia primero que nada la primera definición del tejido conjuntivo, ¿ok? El tejido conjuntivo, jóvenes, hace referencia entonces que se puede denominar a un tejido conjuntivo también como tejido conectivo. Es decir, que este es un grupo de tejidos, pueden ser catalogados incluso como heterogéneos, de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir en este caso del mesenquema embrionario. ¿Qué es el mesenquema embrionario? Es lo que está formando justamente al tejido conjuntivo en este caso, ¿sí? Genéricamente es denominado mesenquima este tipo de tejido. Para que lo entiendan de mejor manera, por favor. El mesenquima embrionario es aquel que está formando al tejido conjuntivo. Esa va a ser la principal función del mesenquima embrionario. Formar justamente al tejido conjuntivo. ¿Ya? Vamos a analizar, por favor, el siguiente. Tejido adiposo. Ayúdenme, por favor, con la lectura. Es un tejido conjuntivo especializado en el que predominan las células conjuntivas llamadas adipocitos. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, el tejido adiposo justamente, como todos los tejidos anteriores, está conformado por un grupo de células, perdón, se me corre el tiempo. El tejido adiposo asimismo está conformado por un grupo de células. Este grupo de células, la función va a ser acumular lípidos en el citoplasma. Eso habíamos analizado justamente cuando habíamos visto la célula, ¿no es cierto? La función entonces del tejido adiposo es la siguiente. Este tejido está conformado por un grupo de células y estas células que están conformando el tejido adiposo van a almacenar lípidos en el citoplasma. Al hablar justamente de lípidos, voy a decir que son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente, aquí hablamos de los elementos de la tabla periódica que de pronto están analizando en química, del carbono y del hidrógeno. Es decir, que el carbono y el hidrógeno están formando los lípidos y esos lípidos a la vez están formando el tejido adiposo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar, por favor, y tratar de terminar. Tejido cartilaginoso. Chicos, el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso o simplemente cartílago es un tipo de tejido conectivo altamente especializado, formado por células condrógenas
condrocitos y condróblatos, fibras de colágenos elásticas y matriz extracelular. Ya. ¿Dónde podemos encontrar nosotros cartílago en el ser humano? ¿En qué partes del cuerpo se encuentran formadas por cartílago? ¿Qué partes del cuerpo están formadas por cartílago? Si usted se toca la oreja, eso es cartílago. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia justamente. Si usted se toca su nariz, la punta de la nariz, también está formado por cartílago. ¿Ya? Al hablar nosotros de tejido cartilaginoso, que también se va a conocer como cartílago, y bien nos dice la compañera que es un tejido conectivo, es, primero que nada, se puede definir que es un tejido elástico, porque tiende como que a extenderse. También podemos decir que es un tejido conectivo, ya que conecta justamente a un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos, en este caso, que componen un origen común a partir, como les había mencionado anteriormente, del mesenquima embrionario. Como deber, por favor, me van ustedes a investigar qué es el mesenquima embrionario, ¿ok? Ya les voy a escribir ahorita en la diapositiva. Dejen. Vamos a hacer esta investigación ya. Ese va a ser el deber para la próxima clase. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Bien, entonces, continuemos y terminemos de estudiar este tipo de tejidos. Nos quedamos. Ya. Entonces, nos quedamos analizando justamente el tejido cartilaginoso y como les acabo de mencionar, también es conocido como un tejido del cartílago. ¿Ok? Este tipo de tejido tiende a ser especializado y también se puede considerar como un tejido elástico, ya que está formado principalmente por una matriz extracelular y también está formado por, en este caso, por una especie de células dispersas, como le acabo de decir a la compañera, y estas células dispersas se le va a entender como condrocitos. ¿Ok? A los condrocitos se los puede definir como un tipo de células que se encuentran en el cartílago, es decir, que este cartílago que usted puede observar, que usted puede tocar en su oreja, está formado por estas células denominadas condrocitos, ¿ya? Estas células se encuentran en nuestro cartílago, entonces, en nuestro tejido cartilaginoso. La principal función de este tipo de células vamos a entender que se encargan de mantener la matriz cartilaginosa, es decir, se encargan de mantener justamente el aspecto que tiene acá, ¿cierto? A través justamente de una producción de principales compuestos que es conocido como el colágeno y también conocido como el protroglacio. Es un nombre bastante complejo y difícil de pronunciar. Ya, ayúdeme por favor leyendo el siguiente tejido para concluir antes que se acabe el tiempo. Tejido óseo. El tejido óseo es un tejido especializado del tejido conjuntivo. Constituye principal de los huesos en los vertebrados. Ya, muchas gracias. Entonces, para concluir, tenemos el penúltimo tejido que nos dice que es un tejido especializado. También se lo puede definir como un tejido conjuntivo, ya que en este caso, este tipo de tejido comparte un origen en común con el tejido óseo en este caso. ¿Ya? Está constituyendo principalmente en el caso de los animales y los seres humanos los huesos y la columna vertebral. ¿Okay? Este está compuesto por una especie de células denominadas componentes extracelulares. ¿Ya? Y finalmente tenemos el tejido sanguíneo. Con eso terminamos, por favor, antes que se nos termine el tiempo. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. El tejido sanguíneo se caracteriza porque está constituido por células libres, que son los eritrocitos, los leucocitos,
los plaquetas llamados en conjunto de elementos figuras en sangre y sus matriz extracelular líquida conocida como plasma sanguíneo. ¿Dónde podemos encontrar nosotros el tejido sanguíneo? Nosotros, Claro que podemos encontrar en nosotros, pero ¿dónde principalmente? Nos acaba de leer ahí la compañera, ¿cierto? Sanguíneo hace referencia propiamente a la sangre.